Federico Engels. Discurso ante la tumba de Marx. El 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande de nuestros días. A pesar de que lo dejamos 2 minutos solo, apenas lo dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos lo encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Muy pronto se dejará de sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió el del desarrollo de la historia humana. El hecho, tan sencillo, pero oculto hasta el bajo de la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. 2 descubrimientos como estos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan solo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo en que Marx no sometiese a investigación. Y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno solo, incluyendo las matemáticas, en que no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia, pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el goce que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse aún en modo alguno. Era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso, seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad hasta los de Marcel Dupré en los últimos tiempos. Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. A todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo de las organizaciones de París, Bruselas y Londres. Hasta que, por último, nació como remate de todo, la Gran Asociación Internacional de los Trabajadores, que era en verdad una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiese creado ninguna otra cosa. Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo que los absolutistas, que los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo que los conservadores, los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de arañas. No hacía caso de ello, solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra. Esto es Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Como todos los sábados, le doy la más cordial bienvenida a nuestra coconductora Alejandra Rochin, que acaba de leer el discurso
de Federico Engels en la tumba de Carlos Marx. Este año se cumplen 135 años de su fallecimiento y hoy hablaremos de las ideas de este pensador de origen alemán. Alejandra, buenas tardes. Gracias, Pablo. El día de hoy además tenemos a dos invitados para platicar sobre este tema. Los vamos a presentar. El primero de ellos es Conrado Pardo. Él es filósofo por la Universidad Autónoma de Baja California y candidato a maestro en lenguas modernas por la misma institución. Bienvenido al programa, Conrado. Sí, muchas gracias por la invitación. Y un amigo del programa, Diego Saavedra, historiador por la UABC. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues bueno, Alejandra nos leyó la carta que leyó Federico Engels en la tumba de Carlos Marx. Como nuestro auditorio sabe, Federico Engels y Carlos Marx fueron los padres del llamado socialismo científico y también una de las amistades pues más interesantes en la historia reciente de la humanidad. Dos pensadores que trabajaron juntos para desarrollar un conjunto de ideas que fueron desarrolladas principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y que a hoy, a casi 200 años, el 5 de mayo se cumplen 200 años del aniversario de Carlos Marx. Algunos pudieran pensar que no se encuentran vigentes o que las que se encuentran vigentes son muy pocas. Sin embargo, a partir de la crisis económica que vive el mundo en 2008, la crisis financiera sobre todo en Estados Unidos, hubo, en mi parecer, un renovado interés en las ideas de este pensador alemán, que pues muchos lo recuerdan como el creador intelectual, el ideólogo del marxismo, que luego sería denominado el socialismo científico, el comunismo. Diego, como primer comentario, ¿qué podemos decir? Pues como bien mencionas tú, Marx es casi uno de los clásicos, ¿no? A pesar de que, digamos, vivimos en un horizonte en el que ya cayó el muro de Berlín, sigue siendo relevante su pensamiento, ¿no? ¿Por qué menciono el muro de Berlín? Porque, bueno, de alguna forma, para mucho del debate intelectual contemporáneo, caído este muro se acababan las discusiones políticas, ¿no? Era la derrota final del comunismo y, por lo tanto, la victoria del capitalismo y el fin de la historia, hasta se habían atrevido a decir, ¿no? Entonces, como dices tú, en 2008 viene esta crisis económica y se rompe de nuevo el paradigma y hay que volver a Marx, ¿no? Que es este autor clásico que se había, digamos, dejado ahí de lado por la derrota, por así decirlo, del comunismo real, ¿no? Yo creo que sigue siendo vigente su pensamiento, pero también es una figura que está rodeada de mitos, ¿no? Y de ataques sin fundamento histórico, básicamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los ataques que más me causa humor para mí sería que es una ironía que Marx esté enterrado en un panteón en el que hay que pagar para entrar a verlo, ¿no? Lo cual pues es una reducción de la realidad, es decir, Marx está enterrado en un panteón junto con otra pleyada más de grandes hombres, ¿no? Y el costo es para entrar al panteón en sí, no para ver la tumba de Marx. Este tipo de cosas como que nublan un poco la discusión, o lo hecho de que Marx jamás trabajó, todo ese tipo de mitos que se van a ir desarrollando en torno a la figura de Marx para desprestigiarlo, ¿no? Y me llama la atención estos comentarios con relación a lo que comentaba Alejandra, ¿no? En la carta, en el discurso que describe Engels en su tumba, ¿no? Es decir, si tuvo muchos adversarios pero ningún enemigo. Y hoy parece que no hay ningún adversario, pero más enemigos ante su pensamiento, ¿no? Creo que es lo que me parece a mí muy curioso, cómo se ha tratado de enterrar, pero aún así es tan fuerte el pensamiento, tan digamos, adecuado para interpretar la realidad histórica y social, que es imposible no recurrir a Marx para abordarlas, digamos, el día a día, ¿no? O el devenir histórico. Gracias, Diego. Conrado. Pues de entrada, desde una perspectiva filosófica, el nombre de Marx, por lo menos para un sector de la academia, sigue siendo fundamental, ¿no? Creo que el nombre de Marx es clave para comprender gran parte de los desarrollos teóricos, históricos, políticos, sociales, económicos, incluso filosóficos que tuvieron lugar a lo largo del curso del siglo XX, ¿no? Lo podemos ver en casos particulares, concretos, como son los distintos regímenes políticos que se organizan en torno a las ideas
de Marx, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionabas al inicio, ¿no? El marxismo-leninismo, que se convierte en la ideología de Estado de toda la Unión Soviética. Pero por ejemplo también hay otras variantes, ¿no? Que van a tener lugar durante el siglo XX. Bueno, como decía al inicio, desde una perspectiva filosófica, a mí me parece que a Marx se le redescubre cada que acontece una crisis económica, no únicamente la más reciente, que fue la del 2008, sino también podríamos remontarnos a la década de los 60, ¿no? En la que, por ejemplo, filósofos pertenecientes a este grupo, mejor conocido como la Escuela de Frankfurt, formado por figuras como Theodor Adorno, como Herbert Marcuse, como Max Horkheimer, en menor medida también podríamos incluir a Walter Benjamin, y que todos ellos retoman pues las ideas de Marx, ¿no? La crítica a la economía política, y digamos que las mezclan con elementos provenientes del psicoanálisis freudiano, ¿no? Esto para producir un dispositivo teórico que permita digamos que arrojar alguna luz sobre los fenómenos que están teniendo lugar durante ese momento. Hablamos de un momento particular en la historia en el que se producen muchas reivindicaciones por parte de grupos sociales minoritarios, ¿no? Que exigen reconocimiento, derecho y demás. Y vemos que el marxismo en ese punto en particular, el andamiaje teórico del marxismo, proporciona pues un conjunto de proposiciones y de elementos teóricos claves para poder ir abriéndose paso, no solamente desde una perspectiva teórica, sino también en el campo de lo social. Y es algo que vamos a volver a ver a partir del 2008. Vamos a ver que se renueva, como bien decías tú, el interés pues por la obra de Marx, a pesar de que Marx no, y hay que aclararlo, no es un pensador sencillo. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer una revisión sistemática de la obra, del conjunto total de la obra de Marx, estamos hablando de aproximadamente más de 100 libros, o sea, 100 volúmenes grandes, y, o sea, siempre se corre el riesgo, en especial cuando se nos pide producir algún tipo de comentario sobre un autor, en especial cuando es un autor de la talla de Marx, siempre corremos el riesgo de, o bien, simplificar todo digamos que el conjunto de sus proposiciones, o incurrir en una digamos que una impenetrabilidad así casi esotérica, ¿no? En la cual pues vamos a estar repitiendo algunas de sus formulaciones, pero si no estamos digamos que familiarizados con los conceptos, con los términos técnicos que utilizaba, simplemente no vamos a entender absolutamente nada. Entonces es una cuestión de alcanzar digamos que el punto medio para ver de qué modo, digamos que las ideas de Marx nos pueden servir para nuestro tiempo, ¿no? Para poder, digamos que producir algún comentario o en el mejor de los sentidos organizar algún movimiento que tenga repercusiones directas en el ordenamiento social. En esta época que estamos viviendo, en el siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, prácticamente 2 años de entrada a la tercera, hay quien comenta que las ideas de Carlos Marx, que él hablaba de un proletariado, no se encuentran, esa categoría no logra explicar lo que existe en la actualidad, porque el obrero que ve Carlos Marx es un obrero industrial, todavía de fábricas de carbón, es el siglo XIX, donde no hay seguridad social, no hay educación pública, y donde claramente la categoría de burguesía eran los propietarios de los medios de producción. Se dice que en la actualidad los obreros industriales cada vez van a ser menos, que con el paso del tiempo ya no va a haber trabajo, que los robots van a sustituir a los obreros, que hay que crear figuras como la renta básica universal de la que habla Ricardo Anaya, que ya no podemos encontrar a una persona propietaria de las empresas, que las grandes empresas del mundo ya no tienen un solo propietario, que tienen accionistas, en fin, que el mundo que observa Marx en el siglo XIX, a finales de las guerras de Napoleón Bonaparte, es muy distinto al del siglo XXI, lo cual es una obviedad, pero el comentario va en el sentido de descalificar los conceptos que crea Marx, porque los críticos señalan que los conceptos que crea Marx, como lucha de clases, como la plusvalía, en fin, son conceptos que solamente podían explicar la realidad del siglo XIX. Incluso críticos que intentan revalorizarlo comentan
que no es que Carlos Marx se haya equivocado cuando estudió el mundo que le tocó vivir, sino que las ideas que desarrolló son ideas para explicar el mundo del siglo XIX y no el mundo del siglo XXI, donde cada vez hay menor trabajo manual, cada vez es mayor el trabajo intelectual, y por lo tanto la categoría de el proletariado que él estudió pues no existe ya en la realidad, y que con el paso del tiempo se irá eliminando. Sin embargo, también es cierto que cuando Carlos Marx decía que las diferencias entre pues, los burgueses, los dueños de los medios de producción, y los proletarios iban a ir ensanchando, que se iba a profundizar la desigualdad, durante el siglo XX se crearon estados de bienestar que al contrario iban reduciendo esa desigualdad, y eso para algunos demostraba que el capitalismo en realidad podía seguir sobreviviendo, que se renovaba, y que esta desigualdad de la que hablaba Marx en realidad, en lugar de acrecentarse, se iba reduciendo, se creaba clase media. En los Londres de Carlos Marx no había clase media. Sin embargo, en esta época la desigualdad cada vez es mayor, contrario a lo que pasó durante la creación de los estados de bienestar, sobre todo en Europa. Y la diferencia total entre los propietarios de medios de producción y los trabajadores, si quieres ya no industriales, pero trabajadores, se sigue encendrando todavía. Y hay, y lo vemos en la política y en todos los aspectos de la vida, una lucha de clases que, a pesar de que se intentó negar, sigue presente. Warren Buffett, este teórico neomarxista, conocido por ser uno de los hombres más ricos del planeta, decía que sí, que efectivamente hay una clase social, pero que su clase social la iba ganando. Diego, ¿crees que los conceptos de Marx puedan servir para estudiar la actualidad, y qué conceptos crees que nos sirvan actualmente? Yo considero así de entrada que sí, o sea, obviamente hay cuestiones en Marx que habría que, digamos, echarlas, por así decirlo, o verlas con pinzas o contrapelo, pero hay fundamentos básicos del marxismo, por ejemplo, el hecho... Eso nos los dirás cuando regresamos del corte. Volvemos a Plural, el programa que escuchan todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas, como cada sábado. Hoy estamos hablando de Carlos Marx, de las teorías de Carlos Marx y de la repercusión que tiene en el mundo de hoy. Contamos con la participación de Diego Saavedra y de Conrado Prado. No, Diego, nos estabas mencionando antes del corte una pregunta que te hizo Pablo. Y sí, la pregunta de Pablo era que si qué conceptos o qué de lo que ha creado Marx como teoría siento yo o pienso que puede ser todavía utilizable. Yo creo que hay varios conceptos, ¿no? Proletariado, para empezar, yo lo vería como un concepto que se puede utilizar todavía, en tanto que comprendamos que el proletariado es aquel que lo único que tiene para comerciar en el mundo es su fuerza, ¿no? Su vida, ¿no? Es decir, el trabajo vivo, que es lo que Marx argumenta, es lo que el proletariado vende al burgués, ¿no? Es decir, al que tiene medio de producción. Y básicamente, pues, todos aquí, salvo los que tengan un canal de televisión o que tengan una escuela o que te puedan emplear ellos a ti, son burgueses o proletarios, ¿no? Creo que ese concepto sigue siendo utilizable. También el hecho de esta que mencionaba también Alejandra en el discurso inicial, es decir, que Marx descubre esta ley de que la base económica determina la base política, ¿no? Y lo puedes ver obviamente con los presidentes que están o los candidatos a presidente que están ahorita en juego, ¿no? Es decir, todos son tecnócratas, salvo uno que ha sido una persona que ha estado más en la cuestión social, ¿no? Es decir, hay una base económica que está determinando los políticos, e incluso se habla de, es que este candidato va a ser más, mantiene tranquilo al sector financiero, mantiene tranquilo el peso, ¿no? Es decir, cómo juega la base económica para elegir a quién gobierna un país sigue siendo un experimento marxista que es aplicable hasta hoy en día, ¿no? Otra cuestión pues sería esta lucha de clases. Obviamente mencionabas el ejemplo del sinicazo de Warren Buffett, que justamente dice, sí, hay una clase social que está ganando y es la mía, ¿no? Y eso se ve con la creciente brecha de desigualdad que está surgiendo. Es decir, ¿cuántas manos en México poseen el 42% de riqueza? 9 manos, ¿no? Es decir, 9 grandes empresarios
tienen la riqueza del país en su mayoría, y en el mundo pues igual, ¿no? Es decir, toda esa desigualdad sigue siendo acrecentada. Algo sobre lo que quería volver de la introducción de la comentario de Pablo es esta idea de que en el siglo XX se mejora y que por lo tanto las teorías de Marx se empiezan a ir por debajo, ¿no? Creo que eso es pensar que las cosas están en un vacío, ¿no? Es decir, como si no hubo movimientos sociales inspirados en Marx que justamente van a ir negociando o van a ir arrebatando los derechos sociales que hoy en día tenemos y que están siendo cada día peligrados por la dinámica neoliberal. Y es para mí muy chistoso que lo más radical que alguien propone es un seguro universal para todos. Es decir, eso debería ser una discusión que ya pasamos por tierra, ¿no? Ya está atrás, ¿no? Es decir, inclusive estaríamos volviendo a un tipo de capitalismo todavía más desenfrenado que el que Marx tuvo la oportunidad de ver, con niños trabajando en hiladeras. Hoy tenemos todavía niños trabajando para hacer la ropa que consumimos en el Occidente. Es decir, sigue habiendo problemas que surgen en la etapa de Marx, que Marx va a escudriñar bastante bien, y que hoy en día pasan por este velo ideológico que dice, hey, no pasa aquí en tu ciudad, pero pues, está pasando en el resto del mundo. Es decir, el sistema mundo, como Marx lo fue delineando, se ha ido perfeccionando en ese sentido, ¿no? Yo lo que comentaría hasta ahorita. Gracias, Diego. Conrado. Bueno, yo creo que, y de nuevo volviendo a mi trinchera filosófica, creo que sería la cuestión de la teoría del valor y la teoría del trabajo. En años recientes, algunos autores comenzaron a plantear digamos que una especie de variación, más bien una mutación que había ocurrido en el centro de la categoría del proletariado, como se había entendido durante la mayor parte del siglo XX, y hablaban sobre la aparición de una nueva fase, o no sé si sea el término apropiado, pero más bien yo le llamaría una mutación en esta categoría, y comenzaron a referirse, en vez de proletariado, comenzaron a utilizar el término cognitariado o precariado, ¿no? Entre los teóricos que comenzaron a utilizar este término, podemos nombrar a un par, por ejemplo, Franco Bifo Berardi, o también en menor medida Mauricio Lazarato, incluso también podríamos incluir ahí a Antonio Negri. Estos autores centraban sus análisis filosóficos, sociológicos, en el incremento del trabajo inmaterial. Por ejemplo, a diferencia de la primera mitad del siglo XX, en la que el trabajo digamos que estaba montado sobre una base o bien taylorista o fordista, a finales de los 80s aproximadamente hay una transición como paradigmática en la forma de organizar el trabajo. Es decir, pasamos a un régimen posfordista en el cual ya no estamos, por ejemplo, ensamblando televisiones, ¿no? Que fue una de las principales fuentes de riqueza y de trabajo en la región de Tijuana, ¿no? en particular, y ahora pasamos a una etapa en la cual el capitalismo ya no está produciendo objetos materiales, sino que lo que hace es reconfigurar información, ¿no? Trabaja directamente con el ensamblaje de signos, con el procesamiento de información. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso, de nuevo, para volver a un ejemplo local, de la aparición y multiplicación de call centers aquí en Tijuana, ¿no? O sea, ahora las nuevas maquiladoras son ya no aquellas que tienen líneas de producción, de ensamblaje, en donde los obreros se dedican a armar televisiones que después van a exportar a algún otro país, sino que ahora lo que hacen es, una de las principales fuentes de trabajo en la región son precisamente los call centers, en donde ya no estás produciendo ningún bien material tangible ni palpable, sino meramente estás dedicándote a reconfigurar todos esos signos, esa información, en donde prácticamente el nivel de alienación de los trabajadores es aún mayor,
porque digamos que funcionan meramente como terminales a través de las cuales fluye la información, ¿no? Utilizan los ojos para decodificar toda la información que está contenida en los guiones que tienen enfrente del monitor de la computadora, y utilizan la voz pues para reproducir y para hacer las combinaciones sintácticas, lingüísticas correspondientes en otro idioma, ¿no? Ya sea que hablen inglés o que hablen portugués o francés, porque o sea, no solamente hay call centers en inglés, ¿no? Y cada vez están incluyendo más idiomas, ¿no? Y en ese sentido pues hablamos de que pues vaya, la teoría del trabajo, la teoría del valor está totalmente vigente, ¿no? Quizá aparece bajo una nueva o con un nuevo rostro, con una nueva apariencia, pero el problema persiste, es el mismo que Marx había identificado en sus análisis del siglo XIX. O sea, quizá haya cambiado el contenido, pero la forma es exactamente la misma, y esa es, digamos que desde mi perspectiva filosófica, creo que la vigencia de Marx radica precisamente en que sus intuiciones, lejos de ser, de que podamos reducirlas a una cuestión meramente histórica de las condiciones materiales del momento específico en el que Marx las redactó, creo que tienen una validez y una extensión universal, y hasta cierto punto transhistórica, ¿no? Porque creo que lo que Marx o el gran aporte y la novedad teórica de Marx consiste precisamente en haber descubierto como unas fórmulas casi elementales, ¿no? A partir de las cuales se produce, se organiza y se distribuye, aunque en muy pocas manos, o se concentra la riqueza, ¿no? Y creo que eso es totalmente vigente, ¿no? Claro, Conrado, y me parece interesante el cómo este tipo de categorías pueden servir para explicar una realidad actual y local como la que vivimos aquí en Tijuana, como la que vivimos en Baja California, porque uno pensaría que, bueno, las teorías de Marx son de la sociedad en general, son de asuntos más amplios. Él estudió pues el desarrollo de Europa, no solamente Alemania o Inglaterra, de Francia, en fin, parecería que son conceptos bastante generales, pero que sí pueden ayudar a comprender la situación de sucesos concretos y de pequeñas poblaciones. Por ejemplo, Marx habla del ejército industrial de reserva, y cómo este ejército industrial de reserva, que son los trabajadores o las personas que pueden trabajar, que solamente tienen, como señaló a Diego, su fuerza de trabajo para venderla y llegarse a un salario, cómo estas personas que no están trabajando, que se encuentran excluidas del mundo económico, pero que tienen que seguir excluidas porque es una manera que tienen el sistema económico capitalista de mantener salarios bajos, de mantener la competencia entre personas que tienen el mismo interés. ¿Que cuál es el interés? Pues vender su fuerza de trabajo. Y eso lo podemos ver perfectamente con el caso de los indigentes del Bordo, que son la representación del ejército industrial de reserva, porque aquí se ha comentado en este programa y en otros lugares que por qué este problema se mantiene persistente, por qué la indigencia, en lugar de reducirse, se ha acrecentado en Tijuana. En redes sociales se publicó hace poco un video bastante impactante de las condiciones de marginación de los indigentes en Los Ángeles, y es cómo la permanencia de este grupo de indigentes pues tiene que seguir, porque es parte de cómo funciona el sistema. Pero vamos a regresar a ese tema en el siguiente corte. Estamos en Plural, el programa se escuchan todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Este sábado estamos hablando del 135 aniversario del fallecimiento del pensador alemán Carlos Marx, y estamos discutiendo con Alejandra Rochi, como todos los sábados, y con Diego Saavedra y Conrado Pardo sobre la actualidad del pensamiento de Carlos Marx y qué conceptos podemos incorporar al análisis de la realidad social que vivimos hoy en día. Alejandra. Pablo, yo quisiera retomar lo que hablamos desde un principio, ¿no? ¿Qué es lo que está llamando la atención ahorita sobre las teorías de Marx, ¿no? ¿O qué es lo que las hace relevantes hoy? Primero tú mencionabas, ¿no? La crisis económica del 2008, pues fue algo que
que esa confianza que se le tenía a un sistema ya no sea la misma, ya no sea una confianza ciega para muchas personas, ¿no? Para otras, pues no. Que para otros que siguen beneficiadas de esto, pues pueden mentirse o pueden mentir acerca de esto, pero realmente es algo que fue básico, ¿no? Que fue un abrir de ojos para la conciencia general de las personas. Como tales, yo creo que, y donde veo mucho la relevancia de estas teorías y el apoyo que ahora casi está como de moda, apoyarlo, ¿no? O sea, está chistoso porque ves memes socialistas y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de que nosotros como jóvenes trabajadores, jóvenes con título universitario, que antes te decían que era la formulita, ¿no? Para adquirir beneficios sociales. Tienes tu título, tienes tu trabajo y mantienes a tu familia, ¿no? Inclusive mantener a una familia donde era el hombre el único que trabajaba y mantenía a la familia completa con 6 chamacos, ¿no? Entonces, ahora nosotros como generación es como, ok, no, tú trabajas, tu esposa trabaja, todos trabajan, pero no tienen derecho, tienen que rentar y no les alcanza para nada y no, y no, o sea, realmente, yo creo que de ahí vienen muchas de las modas, que ahorita están de cosas pequeñas, porque realmente no se puede aspirar a comprar una casa. Si tú eres un trabajador y a menos que estudies una carrera específicamente para el área de producción como son las ingenierías y esas cosas, te puedes costear algo así, pero esta falta de recursos y esta falta de esta desesperanza que se siente en general, de que sabes que puedes trabajar el resto de tu vida y aún así no tener una casa, un hogar digno o poder consumir como tal lo que sea básico para tu bienestar. Creo que vuelca a decir, oye, entonces, ¿en qué sistema estamos, no? O sea, ¿por qué estamos hasta cierto punto sumergidos en esto y qué es lo que está mal, ¿no? Y porque hay alguien que decía y alguien que prevenía todo esto y alguien que decía esto acerca de las corporaciones, por ejemplo. La mayoría de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, si se juntaran, serían una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Claro. Entonces, no hace mucho sentido esta disparidad, ¿no? Esta brecha tan grande que es como estabas hablando, ¿no? De las personas que más tienen los recursos y que menos, y que la fórmula, ¿no? del libre mercado nos decía que mientras más ganancias iban a tener ellos, las iban a reinvertir, entonces iba a haber más empleo, ¿no? Entonces, pero lo que pasó es que ganaron las ganancias y se las llevaron y ya no hay más trabajo. Entonces creo que es lo que vuelca, ¿no? La atención. Y está muy interesante esto que dices de cómo tener menos cosas, porque es lo que hemos vivido fácilmente desde hace 30 años. No compres casa, renta. No compres carro, usa bicicleta. Ya no consumas proteína, mejor vuélvete vegano. En fin, es una manera bastante interesante de justificar cómo cada vez la gente puede consumir menos y para que no se dé cuenta que está excluida de todas las situaciones. Incluso ya no estudies, mejor trabaja desde temprano. Es decir, hay una destrucción de los derechos sociales que se habían ganado, que comentaba Diego, y que ahora ser revolucionario, ser radical, exagerar es pedir que haya seguro médico para todos. Incluso hay quien dice que eso es ser bolivariano, que exigirle al gobierno de la 14ª economía más grande del planeta, que es México, pedirle seguro médico para toda la población es algo radical, y luego argumentan que aquí no se puede porque somos muchos. Bueno, Alemania es un país bastante grande de 88 millones de personas y tiene un estado de bienestar súper amplio que nadie está pidiendo en México, porque sabemos que para llegar a ese nivel hay que hacer muchas cosas, pero sí podemos tener lo mínimo indispensable como el seguro médico, ya ni siquiera dental, por lo menos que no te cuesten las medicinas para la gripe, pero en fin, hay una desigualdad creciente, como comentas, Diego. Sí, justo para volver un poco a lo que comentaba Conrado de este nuevo concepto de la precariedad, ¿no? Es decir, ok, ya no somos proletarios, pero somos precarios ahora, ¿no? Es decir, trabajamos por contratos breves, trabajamos sin ninguna prestación disponible porque, digamos, las condiciones de contratación son así, ¿no? Y esto está impulsado por una política económica especial que es el neoliberal, es decir, es la fase superior de este capitalismo. Como primera entrada, este gran precariado al cual
pues todos los gente que estudiamos en la universidad vamos a terminar ahí. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza de trabajo o una esquema de trabajo que convenga hacer años en una empresa. Es decir, hay que contratarlos brevemente y que busquen la movilidad de ellos poco a poco, ¿no? Es decir, ya no se hace carrera en ningún lugar, ¿no? Es decir, todas estas cosas muy sólidas que estaban se han desvanecido, decía este libro de McLuhan, ¿no? Es decir, pienso yo, lo que decía mi otra intervención es que estamos volviendo a condiciones de trabajo muy siglo XIX, sin ninguna seguridad social que sustente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos... Entonces sí están actuales las ideas de Marx, ¿no? Sí, súper actual en ese sentido. Decían que solamente servían para el siglo XIX y estás comentando que estamos regresando a situaciones del siglo XIX... O sea, uno diría que es perfectamente vigente, aunque digan que no. Sí, obviamente habría que modernizar algunos términos. Como toda teoría científica, se puede seguir andando en ella, ¿no? Es decir, esa es la ventaja que ofrece el marxismo contra otro tipo de sociólogos o interpretaciones de la realidad surgidas en el calor del socialismo, ¿no? Es decir, esta teoría permite un avance y un seguir aumentando las categorías o perfeccionándolas. Por eso yo considero que es súper valioso, ¿no? Y además para estudiar la historia pues nos dio bastantes claves, ¿no? Es decir, fijarnos en la forma en la que funciona una sociedad, pues es la forma de conocer hasta cómo consume, ¿no? Es en el trabajo, en el consumo y en la producción se encierra la vida moderna que todos actualmente aspiramos, y es lo que decía, por ejemplo, Alejandra, ¿no? Que cada vez tenemos menos oportunidad de consumir los bienes, o hay que rentarlos, o hay que tener tiempos compartidos, pero todo se va precarizando, ¿no? Por ejemplo, no sé, no puedes comprar una casa en Los Cabos, pero puedes rentar una casa de alguien en Los Cabos que no le pertenece a nadie, ¿no? Ok, ya no hay transporte público decente, pero ahora puedes uno privado, y el que lo maneja pues está súper precarizado, es decir, no tiene ninguna prestación laboral el conductor de Uber, ¿no? Claro. Es decir, todas esas condiciones se están haciendo, pero bajo un verlo, como comentaba Conrado, pues lo hace atractivo, ¿no? Lo hace como hasta liberador. No tengo patrón porque tengo mi Uber, pero pues de todas maneras creo que hasta aquí se ha adaptado la condición a trabajar como taxi libre. Es decir, yo empresario, tengo mi flotilla de Ubers y los contrato y proletarizo así un montón de gente, ¿no? Es decir, no hay condiciones óptimas de desarrollo como se podría pensar en esta economía capitalista que triunfó en el 91, por así decirlo, ¿no? Es decir, no ha habido un gran avance como se pronosticó en aquel momento. Los porcentajes de pobreza en México en 2018, 2017 son los mismos porcentajes de pobreza que había en México en 1992. 24 años después del Telecán seguimos teniendo el mismo porcentaje de pobreza en México. Conrado. Yo diría que hay que estar atento a la retórica que utilizan los ideólogos del capital. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el caso específico de compañías como Uber o Airbnb, que lo que hacen básicamente es ofrecer, por ejemplo, tu vehículo particular, o en el caso de Airbnb, tu propiedad, para obtener un poco más de ganancia, ¿no? Porque sabemos que el presupuesto está tan ajustado que ahora tenemos que buscar nuevas formas de poder producir dinero, ¿no? Poder producir ganancias. Entonces, en estos esquemas de economía que le llaman participativa, no existe ningún tipo de cobertura o ningún tipo de marco de referencia legal que proteja a las personas que ofrecen su patrimonio, ¿no? O sea, de entrada se nos promueve como, bueno, como decía Diego, tú eres tu propio jefe, ¿no? Y además tienes está el imperativo casi categórico de la reinvención permanente, de la flexibilidad. A diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos, que pudieron hacer una carrera formal en una empresa, en una fábrica, en cualquier tipo de negocio, a nosotros se nos dice, mira, ¿para qué quieres pasar 10, 15 años de tu vida trabajando aquí? Mira, mejor te vamos a cambiar de posición, o toma el hecho de que te estamos despidiendo como una oportunidad para encontrar una nueva forma de explotar tus talentos, tus capacidades, ¿no? O sea, por eso les digo, hay que estar muy atentos y hay que poder leer entre líneas qué es lo que nos está comunicando la retórica oficial de los ideólogos, porque en el momento en el que nosotros podamos ver entre líneas qué es lo que se nos está diciendo, podemos identificar perfectamente que hay una
sintonía, hay una continuidad con las pues vaya, con las intuiciones que Marx había desarrollado en el siglo XIX. Todo se trata o todo sigue girando en torno de la cuestión de extraer valor, de extraer plusvalía a partir del proletariado. Lo único que ha cambiado es que se han perfeccionado, se han sofisticado, las formas de explotación, ¿no? Y ahora se explota, y quien es explotado da incluso las gracias por tener la oportunidad de ser explotado, puesto que esto le va a brindar la oportunidad de comprarse los artículos más nuevos que le son ofertados en el aparador, a pesar de que no los necesite en absoluto, a pesar de que simplemente sean formas de perpetuar su alienación y de impedir como esta atención en torno al problema de la comunidad, que también, insisto, es un problema central en Marx, es decir, la comunidad de los hombres, la comunidad social, y no este modelo que se nos ha repetido hasta el absurdo de la atomización social, en donde es el individuo por el individuo y tenemos que olvidarnos por completo de la dimensión social. Ok, gracias, compadre. Bueno, sobre lo que mencionabas acerca de estas nuevas formas de repetir, ¿no? Y de hacerlo ver como algo, como un producto también, ¿no? Es otro producto del capitalismo, el decir, trabaja hasta que puedas conseguir, aparte de esos bienes que los consigues, o sea, realmente no los consigues como a pagos a contado, ¿no? Todas las personas en México han creado estos créditos, pero créditos muy chafas, con unas tasas de intereses horribles, y podemos ver que personas de la clase trabajadora en nuestro país le deben la vida a Coppel, ¿no? Entonces, es como a veces, y eso en las empresas más fuertes, ¿no? de México en cuanto en ese tipo de cosas, y ves personas, yo de verdad he visto en el transporte público personas que se bajan a la maquiladora, o sea, personas obreras de la maquiladora con iPhones nuevos, ¿no? Entonces, ellos, yo sé que los han sacado a 24 meses, ¿no? Pero ellos ya son felices o ya están sintiendo esa realización porque tienen el aparato más nuevo, ¿no? Porque compran toda este consumismo, Kim Kardashian, todas las personas que tienen más, y es que hay que acumular más, y es que hay que ser, y yo soy el más, no sé, lo que digan las canciones de rap, ¿no? Entonces, o los narcocorridos, exacto, ¿no? O sea, o a veces es como que vas en un lugar o ves un carro al lado de ti, está así como que es un carro muy austero, pero viene con el narcocorrido de que yo tengo mis carros y mis mujeres, por otras palabras, claro, y es muy fuerte, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Entonces, es esta concepción individualista de querer hacer a las personas consumidoras de basura, pues, al final de cuentas, ¿no? Porque aparte, todos los productos que nos venden y todo este tipo de adelantos, tienen esa obsolencia programada, ¿no? Para que al final, tu licuadora, que antes eran, no sé, si alguien recuerda los aparatos de la abuelita, los aparatos de la mamá, duraban toda una vida, ¿no? Entonces, y ahorita es como que la prendes la licuadora y ya se le atoró si le echas una cosa específica, ¿no? O sea, está muy marcado esto. El sistema sigue funcionando, Diego. Sí, desde luego. O sea, esto último que comentaba, son productos que van a durar poco, ¿no? Está programado para que en unos años más deje de funcionar. Es decir, tú no puedes conservar tu iPhone 4 por más que quieras, porque de pronto ya no te van a respaldar el servicio para que sigas consumiendo. ¿Por qué? Porque la lógica, digamos, en este capitalismo post-industrial, pues la lógica es consumir, ¿no? Consumir para seguir dando la vuelta a la rueda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en 2008? Ese afán consumista pues terminó tronando en una burbuja crediticia que nadie pudo pagar porque se crea dinero de la nada. Es decir, ¿de dónde saca el valor pues del trabajo? Pero, es decir, ya no hay estos referentes tan claros de cómo se está creando la riqueza, dónde están sacando sus billones y billones de dólares. Es decir, ¿de dónde? A pesar de que se está también acabando su fuente de riqueza, que es la naturaleza. Es decir, el capitalismo se destruye a sí mismo poco a poco, ¿no? Es decir, hasta que nos destruyamos nosotros o el capitalismo, y esto es un horizonte de pensamiento que está más arraigado. La gente piensa, lo decía Jameson,
más posible el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. Es decir, la gente ya no puede desprogramarse de sí misma porque es lo único que han enseñado, y vienen todos estos mitos de que el hombre es egoísta por naturaleza y todas estas cuestiones que, pues, ¿cuál naturaleza humana si todo es creado en el contexto en el que vivimos, ¿no? Es decir, no hay una naturaleza a priori, por así decirlo, que es otra de las verdades que se vienen del pensamiento materialista, ¿no? Que viene de Marx. Yo pienso que esta realidad hay que verla cada día como si estuviera... Preguntarse cómo vería Marx esta realidad es la forma de actualizar el pensamiento marxista, ¿no? Gracias, Diego. Estamos llegando ya a la ronda final. Tienen cada uno 1 minuto y medio de conclusiones sobre esta mesa. Conrado. Pues bueno, para concluir yo diría, y citando un poquito al filósofo y crítico cultural Mark Fisher, quien publicó hace unos cuantos años un libro muy influyente titulado Capitalismo Realista. Realismo capitalista. Sí, es al revés, disculpen. Sí. Realismo capitalista. Sí, correcto, gracias. Y él de nuevo retomaba esta cita de Jameson para señalar cómo digamos que nuestros contemporáneos resulta prácticamente imposible contemplar la posibilidad de un horizonte que no esté dominado por completo por la inteligibilidad del capital, es decir, de la extracción de la plusvalía de los trabajadores, de la clase obrera, del proletariado, precariado, lumpenproletariado, como querramos llamarle, ¿no? En ese sentido, pues hay que reconocer que el capitalismo, a diferencia de lo que algunos otros teóricos creían hasta hace algunos años, funciona precisamente a partir de las crisis. O sea, las crisis no lo van a debilitar para nada. Son las crisis, por el contrario, las que van a permitir que siga revolucionando, que siga expandiendo sus tácticas o sus estrategias de explotación, que siga sofisticando sus mecanismos. Entonces creo que, como bien decía Diego, si vamos a recuperar a Marx, o si Marx es vigente para nuestros tiempos, entonces tenemos que preguntarnos qué diría Marx o cómo podemos actualizar a Marx viendo las cosas que ocurren en este momento, pero a través de los ojos de Marx. En eso estoy totalmente de acuerdo, y pues esa sería, digamos, que mi conclusión personal. Gracias, Conrado. Diego. Pues solamente me gustaría traer aquí a la mesa dos frases de Marx que me parecen a mí súper actuales, que tienen que ver con la forma de cómo funcionaría una economía más socialista, por así decirlo, ¿no? Es decir, Marx dijo, ¿no?, pues de cada quien, según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades, ¿no? Que sería una forma más justa de repartir el trabajo y también de ser parte de la riqueza, ¿no? Cada quien con sus capacidades puede aportar, y cada quien según lo que necesite se le va a dar, ¿no? Y la última, pues, que es justamente solamente para rebatir ese argumento de, muy comunista de tu computadora, ¿no? O de tu iPhone, ¿no? Es decir, el comunismo no le prohíbe a nadie apropiarse de los bienes que se han creado. Lo que critica el comunismo es apropiarse del trabajo, ¿no?, que creó ese producto, ¿no? Es decir, ahí sería la vuelta para eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego. Alejandra. Creo que muchas cosas se dejaron fuera porque es pues amplísimo, ¿no? Primero que nada, y pues también yo invitaría a las personas que nos están escuchando a abrir los ojos y ver las cosas desde la realidad que estamos teniendo en estos días, ¿no? O sea, no quererse vender algo a ellos mismos que realmente saben, ¿no? El aire que se compra y que se vende, que nos vende el capitalismo. Gracias, Alejandra. Pues a nuestro auditorio, no lo olvide, si usted vende su fuerza de trabajo, aunque sea universitario, pero si tiene jefe y tiene que trabajar todos los días para tener que comer, usted es parte del proletariado. Y como dijo Carlos Marx, los proletariados no tienen nada que perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias por su atención. Plural. Todas las voces. Todas las ideas.